¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Domínguez de Anda, con matrícula 23023 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre de este reto lleva por título La Jurisprudencia. El nombre del módulo Juicio de Amparo 1, volumen 2 de la licenciatura en Derecho. Nombre del asesor Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, ya sea reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Pues según la ley de amparo en el artículo 222, estamos delante de un caso en el que se constituye el método o la forma de integración por precedentes obligatorios, toda vez que se contiene en la sentencia, las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todas las autoridades, que de acuerdo con lo que redacta este artículo, las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, y las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. En el planteamiento número 2, dice, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1AJ93-2013 de Cima Era fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ78-2018 décima era, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al leer el caso, nosotros encontramos que las razones por las cuales la jurisprudencia fue sustituida es porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal. Al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que, conforme a la fracción 2 del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incerta al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social lo solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme a lo que estipula el artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Respecto al planteamiento número 3, en los casos 1, 2 y 3, indica qué épocas del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Tenemos que en el caso 1 y en el caso 3 corresponden a la 9ª época y el caso 2 a la 10ª época, que de acuerdo con las definiciones, las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 94 y que se reflejaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el citado medio de difusión oficial el 26 de mayo de 1995, que abrogó al anterior del 5 de enero de 1988, y sus reformas marcaron la terminación de la 8ª época y el inicio de la 9ª. En el siguiente planteamiento, en el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia, tratándose de la que decrete el Pleno, tal como en el caso número 3, en que fue emitida esta jurisprudencia por el Pleno. Es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales, ya que
como podemos mencionar y como hemos mencionado anteriormente, esta jurisprudencia fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, en el planteamiento número 5, que nos dice, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Como respuesta tenemos que al nosotros acudir a la ley de amparo, la jurisprudencia por precedentes obligatorios, tal como en el caso número 1 mencionado anteriormente, el artículo 223 actualmente se ha derogado. Para determinar una jurisprudencia por precedentes obligatorios, de acuerdo con la ley, se deben contar los votos de acuerdo con la instancia que la emite. En este caso estamos hablando de las salas. Entonces, tanto la primera como la segunda requieren una mayoría de 4 votos y esta mayoría en ambos casos se refiere a los votos de los ministros presentes en la sesión. De acuerdo con lo que nosotros encontramos en el caso primero, encontramos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de atracción del 10 del 2007 fue por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción del 78-2010 por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 120-2010, unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 168-2010, magistrados integrantes del segundo tribunal colegiado de materia civil de cuarto circuito, unanimidad de 4 votos. Y la facultad de atracción 13-2011, 11º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, mayoría de 5 votos. Por lo que podemos deducir que efectivamente se cumple el requisito de la ley de amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación, por lo cual sí, el caso número 1 cumple con este requisito establecido con la mayoría de 4 votos. Por último, a manera de conclusión, puedo decir que las jurisprudencias realmente nos ayudan a entender el hecho de cómo se integra una jurisprudencia, desde quién es la autoridad que emite la jurisprudencia, cuál es la forma en la que se emiten también las jurisprudencias, en donde encontramos, por ejemplo, sus partes de la jurisprudencia desde el número de tesis, la gaceta, la época en la que se emitió, a qué órgano pertenece, donde encontramos la argumentación de el por qué se está interrumpiendo o no una jurisprudencia, para saber las razones, los motivos de el por qué se hacen estos movimientos legales. También podemos concluir que la manera en la que se diferencia una jurisprudencia, por ejemplo, de retroactividad, una jurisprudencia que sea emitida por un tribunal colegiado de circuitos, todo lo que lleva las ejecutorías, la autoridad que emite, el esquema de fechas, los tomos, páginas, etcétera, de cada parte, desde los precedentes, el rubro, el texto que encontramos y los criterios que se utilizan, nos ayudan a nosotros como estudiosos del derecho para establecer los precedentes de futuros casos, para nosotros también tener una base de datos donde podemos consultar una fuente confiable de precedentes en casos anteriores sobre cómo se interpreta o podría interpretarse la ley. Es importante porque todo eso nos lleva al buen ejercicio de la ley, de la interpretación, de cómo se integra una jurisprudencia, cómo se cita una jurisprudencia, qué es la reiteración o repetición, ¿no? Como sabemos que es realmente una repetición al hablar de una reiteración o la contradicción de tesis y todas estas cosas que nosotros encontramos, la irretroactividad de la ley. Estos planteamientos nos ayudan para que podamos nosotros comprender, interpretar y aplicar correctamente la ley. Por eso es importante que definamos en qué parte se encuentra cada uno, cómo identificar, en qué leyes nosotros nos podemos basar y en qué está fundamentado, porque todo tiene un fundamento, todo tiene un precedente histórico en el que nosotros podemos encontrar e identificar cada uno de los planteamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basados en nuestra Constitución, qué autoridades deben de obedecer dependiendo de la autoridad que emite, para que ahí nosotros sepamos quiénes son los que están obligados a obedecer esta jurisprudencia y cuáles no. También qué abarca, cuántos votos son, si es aplicable o no es aplicable, si cumple o no cumple con la ley. Todas estas cosas son importantes, son detalles pequeños, pero que si nosotros quitamos el foco de alguno de ellos y lo dejamos de lado, entonces ya no es aplicable, o es aplicable en el caso de cumplirlo, y son cosas muy importantes a tomar en cuenta. Por lo tanto, se hace la invitación a tomar en cuenta todos estos puntos, a indagar, a leer, a escudriñar correctamente y conscientemente todas estas cuestiones y aún profundizar más allá para poder tener un aprendizaje que enriquezca nuestro estudio.
Buenas tardes.